Hola Carlos, buen día, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por aceptarla. Bueno, viste que no sé por qué se da eso, ¿no? Si hay una explicación de carácter histórico o hay que ir más a la sociología o la antropología para que nos dé cuenta de cómo algunos años se transforman en referentes, en emblemáticos, ¿no? No sé, que incluso que ocurre en muchos diversos puntos, distintas latitudes, ¿no? Uh-huh. No sé exactamente, de verdad, desconozco la razón por la que ello ocurre. En tal sentido, el año 68, por diversas razones en buena parte del planeta, fue un año muy importante, sí, ¿no? Sí, ha quedado como una referencia. Bien, y el otro día, en el marco de un acto que organizó el Movimiento de Liberación Nacional, los Tupamaros, recordando la toma de Pando, que a su vez era esas fechas en el marco de un nuevo aniversario de la muerte del Che Guevara, ¿no? Me vinieron ganas de reflexionar con alguien como vos acerca de 50 años después, esos acontecimientos. ¿Qué nos dicen? Si tienen algo para decirnos y si las cosas esas que nos dicen son las mismas que en su momento intentaron decir, ¿no? Esa ya te la contesto, ¿no? No son las mismas. Claro. Vamos a empezar por la más fácil. Esa era la fácil. Bien, pero en todo caso, a mí incluso hace poco el colega Mauricio Almada publicó un libro sobre la cárcel del pueblo, ¿no? Y admito que acá no hay inocencia de mi parte porque yo tengo una idea acerca de los hechos y que tiene que ver con que estoy en las antípodas del pensamiento ese un tanto mágico, según mi perspectiva, de que todo tiempo pasado fue mejor. Yo no solo no lo comparto, sino que pienso exactamente lo contrario. Bueno, no sé, para mí fue un poco mejor porque yo tenía 50 años menos. Ay, pero lo que pasa es que ahí acabas de dar la explicación. ¿Quién es el que está diciendo eso? ¿El que tenía 50 años menos? Ah, bueno. Y con 50 años menos pasaban otras cosas, ¿no? Por favor. Uno veía el mundo de otra manera. Claro. Pero en todo caso, esa mirada que necesariamente tenemos que hacer al atrás, primero, ¿qué tan bien la hacemos nosotros como sociedad? ¿Qué tan eficientes somos en esa mirada? Eso es una pregunta complicada. A ver, en principio hay una cosa eso que tú decías de los años que significan referencias, que invocan todo un complejo simbólico de recuerdos, de cambios, de estructuras, todo ese tipo de cosas. Bueno, por algo lo hacen, ¿no? Es decir, hay algo en sí mismo allí que te dice algo sobre la época. Es decir, el año 68 tiene en sí mismo una explicación del año 68. Eso es importante tenerlo presente. No es una invención posterior. Ajá. Es decir, si tú fijas, cuando hablas de la década del 60, el año 68 se traga la década. Empezás a hablar de la década del 60 y terminás hablando del 68. Siempre. Además, el primer párrafo es sobre la década del 60, el segundo ya es del 68. Es interesantísimo, estoy escuchando ahora. Mucha gente decía, no, los años 60 en general, ¡pum! Y enseguida estaban hablando de los episodios del 68. Pocas cosas pasaron en el 68 que no hubieran ocurrido antes. Es decir, es más, una de los documentos emblemáticos de esa movilización, que es la película de Handler, Me gustan los estudiantes, las filmaciones son del año 67. Es decir, eso que muestra Handler es la movilización de la FEU contra la conferencia de presidentes de 1967, no es del año 68. Perfecto. Pero sin embargo quedan, y digamos, no es que queden porque hay un error sino que para los testigos era igual, y a uno le impresiona un poco ahora ver a esos jóvenes de camisa blanca y corbata tirando piedras y enfrentando los gases, pero esa era la realidad de la época, ese era el look militante, era ese todavía. El vaquero y la polera todavía no había aparecido. Claro. Entonces allí hay una cosa que es interesante retener, que es la siguiente: aunque en lo que pasó en el 68 venía pasando casi en toda la década, en el 68 pasan todas juntas y de una manera importante, y esa combinación más lo que se agrega hace que el año 68 marque un antes y un después. Y eso yo creo que es muy claro, más allá de mi memoria de testigo, digamos. Entendido. Allí hay un cambio que yo lo recuerdo, lo percibí, lo sufrí, y además lo veo todavía en la gente que en los veteranos. Antes de justamente preguntarte sobre bisagra, entonces, ¿qué hay después de eso?
una frase que vos recién acabas de decir, memoria de testigo. La memoria de testigo para el recuerdo histórico, ¿oficia a favor o en contra? No, es otra cosa, es distinto. Es decir, la memoria del testigo está desde un lugar determinado y mirando una situación determinada. A la historia no le sirve que le diga, no, eso, yo estuve allí. A mí me vas a decir. Exactamente, eso para la historia no sirve para nada. Sirve para tu biografía personal. Te felicito, contame, porque me puede servir para entender algunos climas, algunas cosas, pero así de lo que pasó no me dice nada. Ahora, sí es cierto que desde ese lugar, que es un complejo emocional importante, uno configura en su propia, digamos, configuración personal una manera de situarse frente a esos acontecimientos, que generalmente no es indiferente. Es decir, vos evocás o construís memoria de aquellos hechos que de alguna forma te interpelaron y que te siguen interpelando. Los que te interpelaron y ya no te interpelan más, los olvidaste. Y cuando lo evocás, lo reinventás, no lo estás evocando. Claro, estás haciendo otra cosa. Pero aquellos que digamos que te han configurado un poco la vida, eso dicen algo sobre tu biografía, no dicen mucho sobre la época. Y allí confundir la historia con la memoria es una cosa que es para nosotros desde la construcción de la historia es un problema, porque confunde dos cosas que son distintas, que no tienen contacto. Bien. Son reconstrucciones del pasado diferentes, no son compatibles. Sin embargo, yo advierto que claro, conforme voy creciendo me empieza a pasar menos, ¿no? Pero yo advierto que a veces ese argumento, yo estuve, a mí me vas a contar, cállate vos que ni siquiera habías nacido, ofician a veces como una especie de coartada autoritaria. ¿Sí? Mirá que lo hablo incluso en los relatos familiares. Sí. No, pero es así, es decir, el propietario de la memoria la impone a los demás, y además estamos en lo que se ha llamado la era del testigo. El yo estuve allí tiene mucho más importancia que decir yo me pasé la vida revisando los papeles y te puedo decir otra cosa distinta. Hace, yo qué sé, uno mira las cosas 100 años atrás, memorialistas, participantes, por ejemplo, de las revoluciones en este país, escribían su memoria y decían, bueno, esto es solo el recuerdo de un testigo, yo no pretendo hacer la historia, es decir, lo colocaban claramente en otro lugar. Bien. En cambio ahora el testigo pretende que por el hecho de ser testigo, él tiene la única verdad posible sobre todos los acontecimientos sobre los que está testificando. Y eso es ese perfil autoritario que vos decís. Generalmente cuando uno invoca su condición de testigo es para cerrar un debate. Lo que vos decís, a mí no me vas a decir, yo estuve ahí. Es decir, eso es una percepción, un uso autoritario de la memoria. El 8 de octubre de 1900, bueno, además una fecha emblemática para Uruguay en sí mismo, ¿no? Sí, por otras razones. Por otras razones que hay que hurgarlas en tiempos anteriores. El 8 de octubre del año 69 se produce el famoso acontecimiento conocido como la toma de Pando, ¿no? Que además es una fecha que a su vez para la izquierda tiene cierto emblema, porque se trata de un aniversario de la muerte, del asesinato de Ernesto Che Guevara. ¿No es cierto? Incluso creo, la verdad no me animo a asegurarlo, pero creo haber escuchado muchos protagonistas que hablan que la fecha se eligió como modo de emblema, recordatorio, homenaje y tributo, ¿no? Al revolucionario internacional. Que en la época se manejó eso como un dato así, como una realidad, como una evidencia. Primera cosa, casi desdiciéndome todo lo que acabo de decir, la muerte del Che Guevara, cuando en efecto ocurre, fue un acontecimiento que ocupó, ¿qué? En la tapa de los diarios, pero en la charla de los vecinos en las ferias. La charla de los vecinos en las ferias poco. Ahora, en los ambientes que yo me movía, que éramos estudiantes, y eso sí, bastante. Es decir, y además fue como una especie, como uno siente así el derrumbe de una estructura que se viene aproximando. Es decir, primero viene como una especie de rumor, dicen que, y después viene la confirmación cuando Fidel Castro dice el discurso, bueno, sí, es verdad. Entonces allí hubo como una especie como de replanteo general de la figura del Che Guevara, ¿no? Que también es una cosa interesante. Es decir, el Che Guevara después del 8 de octubre del 67 es un poco distinto de lo que era el Che Guevara antes. Ajá. Justamente porque se transforma en mito. Es decir, en principio el Che Guevara era la figura que había venido aquí a Montevideo a decir que la lucha armada en el Uruguay era imposible.
Esa era la primera referencia, al cual además cuando salió de la universidad se produjo ese incidente que es asesinado a Albelio Ramírez, que digamos la reconstrucción posterior parece que son dos hechos que no están vinculados entre sí. Bueno, tú sabes que en esta misma mesa venía bastante seguido a este programa y la verdad, si paso raya, tuve la oportunidad de entrevistarlo muchas veces, Eleuterio Fernández Huidobro, justamente en el marco de charlando con él y en el marco de tratar de minimizar las razones que explicaran el surgimiento de la lucha armada en Uruguay. Uno de los argumentos, bueno, no es ninguna novedad mía, lo hace todo el mundo, es hasta el propio Che Guevara dijo muchachada. Y él, mira con qué nene yo hablaba, ¿no? Me decía, sí, pero lo que Guevara no sabía, contradiciendo lo que decía Guevara, a la salida de ese acto, en un atentado, matan a... Y uno no sabe si en realidad esperaban que el Che Guevara pasara por ahí, o si son dos hechos que son independientes entre sí. Es decir, el argumento, quisieron matar al Che Guevara, le salió mal, por lo menos es osado. Claro, es dudoso, es difícil. Por lo menos es dudoso. Es difícil de vincularlo. Ahora también está el hecho, bueno, qué casualidad, ¿no? Lo matan a Aurelio Ramírez cuando el Che Guevara acaba de pasar por la esquina. Sí. Estamos hablando de dos edificios que están pegados. Exactamente, ¿no? Exactamente. Ahora, sí es cierto eso, es decir, el Che Guevara era esa figura. Después es la figura que desaparece del escenario. Él escribe un artículo interesantísimo a Quijano que publica en Marcha, que se llamó El socialismo y el hombre, donde habla del hombre nuevo y de todas esas cosas que fueron tanto después un referente tan importante para la izquierda, la construcción del hombre nuevo, la creación de cómo es el hombre nuevo revolucionario, etcétera, etcétera. Bueno, Biglietti publica Canciones para el hombre nuevo, Lo haremos tú y yo, dice la canción que se llama Canción para el hombre nuevo. Es decir, toda una mística que aparece allí en esa carta que se publicó primero en Marcha y que después tuvo mucha difusión. Y después tiene como que va desapareciendo, ¿no? Lo último que se escucha del Che Guevara oficialmente es aquella carta que manda a la conferencia tricontinental que habla del tableteo de las ametralladoras y de la muerte. Es una cosa ya, una cosa muy, muy, muy volcada hacia la violencia revolucionaria, así fuerte, ¿no? La imagen es, bueno, donde quiera que me sorprenda la muerte, será bienvenida, si otros toman el fusil de mis manos, una cosa ya medio como anunciando una especie de final así medio trágico, pero también dándole un sentido a eso como de mística revolucionaria. ¿Estamos hablando de qué momento? Estamos hablando del año 65-66. Ajá. Digamos, después, 1 o 2 años antes de su muerte. Exactamente. Y después la noticia que viene es que está en Bolivia, que está en la guerrilla boliviana, porque ahí capturan a Reyes Debré y a Ciro Bustos, un dibujante argentino, y bueno, ellos dicen, uno de los dos, creo que Ciro Bustos, dice, bueno, el Che Guevara está en la guerrilla, y allí lo empiezan a buscar directamente, bueno, y al final es capturado y asesinado allí el 8 de octubre. Y la muerte de Che Guevara, yo hago la pregunta groseriándola, provocó en el pensamiento, llamémosle más revolucionario de izquierda, una especie de desnudez, algo así se nos fue quien mejor nos representaba, ponele, y por otra parte el pensamiento más conservador de derecha, más antirrevolucionario, más reaccionario, ¿por qué no? El pensamiento, qué alivio, nos sacamos a asesino de encima. Un poco sí, pero ahí ya que mencionabas a Fernández Huidobro y etcétera, me recuerdo una polémica en televisión, cuando se cumplieron 25 años de la muerte del Che Guevara, Fernández Huidobro con Jorge Valle. En la televisión, sobre la figura del Che Guevara. Y Jorge Valle se colocaba en un lugar que Fernández Huidobro no podía hacerle blanco de ninguna manera, no podía pegarle de ninguna manera. Que era decir, no, el Che Guevara, qué notable, qué hombre, qué sentido político, qué capacidad, qué liderazgo, qué pensamiento, en todos los elogios, lástima que optó por la violencia. Si no hubiera optado por la violencia el Che Guevara, si se hubiera mantenido en esa línea de que la violencia es el último recurso, pero optó por la violencia, con lo cual le pegaba indirectamente a Fernández Huidobro. Allí hubo... Pero salió del asesino profesional, la pátrida. Nada de esa, es decir, hay una versión extrema derecha que dice, bueno, era un criminal de guerra, y la puso en un lugar, ya te digo, que quedaba
que era para lo que era la tradición liberal uruguaya un lugar bastante ocupado por muchos, ¿no? El lugar retórico de decir, bueno, el Che Guevara, todo bárbaro, excepto ese punto, una pena, esa opción por la violencia que hizo terminó costándole la vida, se jugó por sus ideales, eso está bien, pero los ideales eran criticables en la medida en que los quiere imponer por medio de la violencia. Ese lugar es el discurso del vallismo. Sí. Ese es el discurso del nacionalismo independiente en un primer momento. ¿Y qué pasaba con ese mismo con ese mismo personaje, con ese mismo símbolo, con la izquierda? Porque por un lado el Che Guevara es un mito integrante del Partido Comunista, y por lo tanto los comunistas legítimamente decían, este es nuestro, pero por otro lado, lo hecho por el Che Guevara se daba de bruces con la estrategia que en Uruguay por lo menos el Partido Comunista tenía planteada para llegar a la revolución, ¿no? Bueno, el Che Guevara tiene la muerte del Che Guevara tiene, me parece... Y por otro lado los ultras, claro, que detestaban a los bolches, por otro lado decían, es por acá, como dice el Che, ¿no? La figura del Che Guevara unificó la izquierda y además unificó la opinión sobre Cuba, que allí había también un debate interno en la izquierda. Cuba apareció como un referente para toda digamos el tercerismo nacional cuando gana la revolución, cuando empieza incluso a practicar un camino socialista independiente, separado de los bloques y enfrentado a Estados Unidos. Eso para el semanario Marcha, por ejemplo, era el ideal, era el sumum. Ahí estaba el socialismo latinoamericano, apartado de la política de bloques, enfrentado a Estados Unidos, viste el sueño de Quijano. Pero ese arranque porque siempre he escuchado esto, el arranque de Cuba también despertó entusiasmos en los partidos históricos liberales uruguayos. Sí, claro. ¿Eso también es cierto? Sí, también es cierto. Es decir, el modelo cubano era el modelo de un pequeño país, siempre había estado sometido a dictaduras terribles y a la presión norteamericana, etcétera, y allí comenzaba a separarse y empezaba a tener su camino propio. Y uno lo ve, hay declaraciones de Facultad de Derecho, firmadas, entre la firma aparece Enrique Tarigo, por ejemplo, donde defienden la posición tercerista de Cuba, su enfrentamiento a Estados Unidos y cuestionan la política intervencionista norteamericana, etcétera. Esos son los primeros años, 59-60. Después ya, digamos, empieza a venir el giro hacia el socialismo del gobierno cubano, y después viene la declaración de Fidel de que es marxista-leninista, que eso ya es a la pucha, a la flauta, ¿no? De diciembre del 61, creo, por allá. Es decir, no es inmediato de la época del triunfo de la revolución, sino que hay una larga evolución. Y lo seré hasta el último día de mi vida, ¿no? Está. Exactamente. La famosa frase. Radio Carver repetía todos los días a las 2:30 de la tarde. ¿Cómo es eso, Radio Carver, que hacía? Todos los días a las 2:30 de la tarde más o menos aparecía una cosita que decía, esta es la voz del dictador Fidel Castro tomada de varios de sus discursos. Y aparecía primero declaraciones de Fidel diciendo que no era comunista, y al final terminaba diciendo, soy marxista-leninista y seré marxista-leninista hasta el último día de mi vida. Ajá. Entonces quedaba así como claro, en el marco de aquellas campañas que ya no son tan intensas, pero yo no me animaría a decir que han desaparecido del todo, de que detrás de cada izquierdita, en el fondo, lo que se esconde es uno que a la larga o a la corta te va a decir lo que es, ¿no? ¿Esa es la lógica? Sí, la teoría de los dos demonios, en definitiva, dice que tenés el comunismo y la libertad. Y comunistas son todos los que están en contra de la libertad. Y en definitiva, digamos, el movimiento comunista mundial es un poco más que el Partido Comunista, pero que en definitiva encarnan la subversión. Los Tupamaros son solo la sedición, el brazo armado de esa subversión comunista que está permanentemente actuando. Bueno, después estaban aquellos como Juan María Bordaberry, que en realidad creían que todo era una operación masónica liberal. Ahí está, masónico, Tupamaros comunistas eran apenas una manifestación, y también el Goyo Álvarez y también lo que fuera, el vallismo, todo era una manifestación de la masonería internacional que estaba actuando ahí. En fin, pero digamos, Bordaberry es un caso bastante particular. Sí, en todo caso poco representativos, aún dentro de los sectores conservadores o reaccionarios, ¿no? También su propia experiencia política lo muestra. Ahora, el tema de que la muerte del Che Guevara, en cierta medida, como que limpió el expediente de Cuba, en la medida en que muchos le cuestionaban su adhesión a la Unión Soviética. Claro. En definitiva, hay una figura que es el nexo entre Fidel Castro, que despertaba críticas, etcétera, y el Che Guevara, contra el cual nadie tenía mucha cosa, porque en realidad no había sido tan
tan notorio. Por eso el Che se vuelve aglutinador, decís vos. Exactamente. Porque en los homenajes el prosoviético lo sentía suyo porque era del partido, y el antisoviético por izquierda decía, ven, no... Ahí está. Pero también el giro gradual del gobierno cubano hacia el bloque soviético también arrastró a muchos terceristas que vieron interpelado su adhesión. Bueno, en definitiva, ¿qué querés? ¿Una revolución que está enfrentada con Estados Unidos así a pocos kilómetros de Florida? ¿O una, digamos, que entonces por salvar un tercerismo principista termine sacrificando todo, o que prefiera su seguridad recostándose al bloque que más lo puede defender? Bueno, estratégicamente la segunda opción es la necesaria. Entonces, digamos, mucha gente que era, digamos, tercerista o anticomunista en 1959, ya en 1965-66 no lo era tanto. Ya le parecía un poco no mejor. lo era tan anticomunista. No era tan anticomunista, no era tan antisoviética. Pero eso implicaría reconocer el liderazgo y la vanguardia de la Unión Soviética. No, todavía no. Es decir, reconoce, justifica el posicionamiento. Y bueno, me tengo que juntar con este, porque si no me muerza vivo. También, digamos, que, digamos, te haga hacer una opción que los terceristas uruguayos no querían hacer. Es decir, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿qué es preferible? Claro. Bueno, entonces, si vas con Fidel Castro... A un hincha de Liverpool que toda la vida le han preguntado entre Nacional y Peñarol, y uno dice, déjame ser de Liverpool. No me importa. Todo bien, pero déjame ser. Suerte en pila cualquiera de los dos, pero yo soy de otro equipo. Pero ya que está arriba de la mesa, nos vamos a la pausa y a ver si al regreso me ayudás a intentar responder esto. Y era posible desde una perspectiva de izquierda, que reivindicaba, porque en el fondo cuando uno pasa raya, uno piensa que por ahí van los verdaderos asuntos de los debates políticos, ¿no? La dignidad de las personas, ¿no? Digamos, no es justo que personas vivan con dignidad y otras sin dignidad por escasez material que se sabe que la van a tener ellos, sus hijos, los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos, del mismo modo que lo tuvieron sus padres, los padres, ¿verdad? Esa cosa que a muchas personas en el planeta nos mueve a la rebeldía, ¿no? ¿Y por qué hay algunos que tienen tanto y tantísimos tienen tan poco? Hay personas que entienden que forman parte de un orden natural. Hay otras, no saco la pata del lazo, habemos otras que decimos, che, esta es una forma de injusticia, deberíamos ver cómo la corregimos en parte, por lo menos, ¿no? Ahora, desde ese lugar, solo desde ese lugar, en aquella época, ¿había lugar para una opción que diga, ni me caso con los yanquis, pero tampoco con los soviéticos? ¿Era viable eso? Me lo decís luego de la pausa. Estamos con Carlos de Masi, estamos poniendo la mañana en camino. Nos ayuda la música de Martiño Dávila, hoy en el Teatro de Verano. ¿Cómo te llevas, Carlos de Masi, nuestro invitado, profe, docente, investigador? ¿Cómo te llevas con Martiño Dávila en particular y la música brasileña? Me encanta, la música brasileña en general, la de los años 60, 70 me gusta mucho. Chico Buarque me gusta mucho, me enganché con Chico Buarque, sí, una cosa que le escuché, que era aquella, la banda, que era insoportable, de verdad, una canción que cantaba Nara Leao, y de allí he seguido todo ese movimiento que acá llega muy poco, es muy difícil. Ahora, gracias a la comunicación, llega más fácil, pero yo qué sé, en los años 60, 70 encontrar que un disco de este tipo de música, de Martiño Dávila o de cualquiera de ellos. Sí, toda esa muchachada, ¿no? Yo no sé, me gustaba mucho un grupo que se llamaba el MPB4, que un grupo a medio camino entre la bossa nova y el jazz, ahí que hacían cosas muy buenas con Chico Buarque. Nunca encontré un disco acá del MPB4. Ah, mira. El Simbo Trío apareció una vez. Pero ahora entras en cualquier aplicación. Por eso, ahora es una fiesta. Ahora es una fiesta, ¿no? Exactamente. O sea, cuando tengo ganas de escuchar esa música, tengo disponible toda la que puedo llegar a escuchar antes de que se me termine mi vida terrenal. Y 50 años atrás, esa era la pregunta que quedó pendiente, ¿había lugar para la izquierda de las posiciones que, digamos, que reivindicaban la independencia, por supuesto, de los Estados Unidos, más también la de, llamémosle, el oso imperialista ruso, soviético? Era un tema de discusión, era un tema de debate. Es decir, si uno sigue la colección de Marcha, es interesante verlo, incluso si sigue la colección del diario Acción, si tuviera tanta paciencia, ve cómo van virando del tercerismo al alineamiento.
Es decir, el Marcha, por ejemplo, va abandonando su discurso tercerista a medida que va avanzando la década hacia los años 70, y uno lo ve además muchos corresponsales de esos lectores que mandaban las cartas que en Marcha publicaban. La página de lectores de Marcha es riquísima para encontrar la opinión de la época. Allí muchos se quejan, dice, bueno, Marcha ha abandonado su antigua posición, ahora está alineada con el comunismo, que eso que se va a decir. Allí hay un alineamiento, digamos, porque se cuestionaba mucho la posibilidad de que se pudiera mantener una equidistancia cuando en realidad había una interpelación tan fuerte desde el lado de la represión, el apoyo norteamericano a toda esa represión, etcétera, etcétera. Claro. Recordemos además que los Estados Unidos después... bueno, en aquellos años hacen una explícita apuesta a los regímenes más autoritarios, dictatoriales, sanguinarios, ¿no? Sí, y además es el asesinato de Martin Luther King, es el asesinato de Robert Kennedy, es decir, como que lo mejor de la política norteamericana está siendo eliminada. Y con poca sutileza además, ¿no? Es decir, así exactamente, lucís un poquito... Quedás medio a la vista, ya eso te podía provocar una eso empujaba también, ¿no? Te iba empujando. Claro, porque en definitiva decías, bueno, pero tenés... ¿Quiénes son los mejores referentes de esa supuesta defensa de la libertad que Estados Unidos hace? Bueno, no estaban desapareciendo. Además circulaban algunos libros, me acuerdo, académicos norteamericanos que planteaban un tema que después en los 70 fue un tema muy fuerte. Decir, bueno, Estados Unidos siempre está del lado de las peores causas en la política internacional. Siempre está defendiendo regímenes dictatoriales, siempre está defendiendo a aquellos gobernantes que están manteniendo situaciones de opresión, y siempre tienen además, digamos, con el tema del temor al comunismo, siempre están frenando cualquier cambio que mejore la situación de los países en cuestión. Es decir, Estados Unidos siempre ha estado enfrentado al tema de la revolución y del cambio social. Entonces, digamos, allí era muy difícil mantener el tercerismo. Pero, y eso provocaba que saltar el charco ese y llegar a la Unión Soviética, al Partido Único, a la dictadura del proletariado, a un régimen que se mostraba asfixiante para las libertades, para las discrepancias. No, simplemente tenía que ver con la situación, con la actitud acá. ¿Cuál es la actitud que tenés que mantener acá? Podés decir, bueno, eso es el origen del Frente Amplio, ¿no? Es decir, la respuesta a la pregunta, ¿podés aliarte con los comunistas? Claro, ¿no? que desde afuera siempre costó entender, ¿no? Claro, ¿cómo el PDC se puede aliar con los comunistas? En este país, puede aliarse con los comunistas porque justamente las preguntas que te planteas tienen respuestas inmediatas, no de largo plazo. Si a la larga va a terminar imponiéndose la parucía o el paraíso socialista, eso no importa ahora. Ahora lo que importa es cómo enfrentar la situación. Lo que seguramente 50 años atrás, ahí otra vez le vuelvo a preguntar al testigo, y que le pedirá permiso al historiador. Nadie podía imaginar que 50 años atrás, en realidad bastante menos años atrás, ¿no? 50 años atrás, la Unión Soviética ya no iba a existir, el socialismo real ya no iba a existir, los bloques como tal iban a desaparecer, tal como los conocíamos, ¿no? Sí. Yo recuerdo que Grosespiel, que yo sepa, nunca fue comunista, no, ni cerca, ¿verdad? Pero Grosespiel, una vez en una entrevista que le hice en Diapositivo, en BTV, él me dijo que desde la perspectiva de países como los nuestros, la existencia de dos polos bien distintos y bien opuestos no era necesariamente una mala noticia, que el desencadenado libre poder que tenía Estados Unidos, por lo menos en el momento que me lo dijo, no lucía como una buena noticia para los países chicos y emergentes. Él señala, con cierto coraje, ¿no? Porque podía confundírsele que era lo que realmente quería decir, ¿no? En 1968 no había nada de eso, la Unión Soviética era el futuro, digamos, es decir, el socialismo era el futuro. Pero en el formato Unión Soviética u otro. El capitalismo como tal, Estados Unidos como tal, digamos, el pensamiento más volcado a la defensa del capitalismo, también lo veía a la Unión Soviética como peligro. Ojo que estos avanzan Sí. Claro, eso es la Guerra Fría. Es decir, ¿por qué hay una Guerra Fría? ¿Por qué hay un enfrentamiento permanente al avance del comunismo? Porque se entendía que aquel lugar
lugar que conquistaba el comunismo nunca más era abandonado, porque el comunismo en definitiva era el propietario del futuro. Así como el capitalismo había desalojado al feudalismo, así también el socialismo iría desalojando al capitalismo. Y lo único que podía hacer el capitalismo era ganar tiempo, retardar, ahí está, retrasar el proceso, esperando a ver qué puede ocurrir, que venga algo en su ayuda, pero en definitiva se veía como ya condenado por la historia. Pero qué bueno que me decís esto, porque la caída de la Unión Soviética que se produce sin tirar un tiro, ¿no es cierto? Entre otras cosas, hay seguramente muchas explicaciones y muchas razones que lo explican. Pero una de ellas tiene que ver, bueno, estos sistemas tan opresivos, tan inhabilitadores de las libertades, aún de las chiquitas, de las domésticas, de las aparentemente poco importantes, el que no haya la posibilidad de que tu opinión sea disímil, porque de alguna manera puede ser considerado, eso a la corta o a la larga, eso hace que los sistemas se derrumben, según dicen explicando ellos. Ese costado no era advertido en aquella época como una debilidad, además, no advertía a nadie, no solo eso, sino que además esa explicación recién surge en los años 90. Por eso quiero decir, cuando la Unión Soviética estaba en pie, lo más que podías hacer era criticar los excesos de la Unión Soviética o defenderlos si eras comunista, diciendo, bueno, es el socialismo real, la construcción del socialismo implica ciertos peajes, sí, ahí va. Ya vendrá el momento de la libertad, etcétera, etcétera. Digamos, pero nadie pensaba que eso podía ser un elemento que provocara la caída de nada. En definitiva, fíjate, hay dictaduras que duran generaciones. Fíjate en Centroamérica, los de Duvalier, Trujillo, Somoza. ¿Por qué en esos países no se respiraba ninguna libertad y sin embargo parecían instalados? Bueno, Franco en España, ¿no? Franco en España que parecía inmortal. Y bueno, justamente terminó porque murió. Claro, entonces ahí vos decís, bueno, y la pérdida de libertad, ahí ¿en qué medida incide para que la gente... pesaba mucho más el otro argumento. Si la gente come todos los días y tiene sus necesidades básicas cubiertas, bueno, la libertad puede esperar. En cambio, si la gente no come todos los días, ahí sí va a empezar a haber reclamar. Entonces libertad. Por ahí hay que encontrar, por ese piolín hay que tirar para desarmar el ovillo. Quizá. No sé. A ver, luce como una lógica más marxista esa, claro, ¿no? pero y bueno, la gente empezó a ver que ya no tenía tanto de esto. Eso sí, a ver, si tú miras el Uruguay 68, eso era una explicación. Es decir, el Uruguay 68 es un Uruguay en crisis económica, y vos ves que hay mucha gente que está viviendo en situaciones económicas personales mucho peores de lo que vivía antes. Y acá, ya lo hemos dicho otras veces, no importa que el Uruguay estuviera mucho mejor y creativo, mucho mejor que la Dominicana, estaba mucho peor que lo que había estado antes, y eso es lo que la gente conocía. Como vivían los haitianos, bueno, o los mineros bolivianos, sí, pobres, debe ser espantoso, pero yo vivía mucho mejor porque estoy viviendo así. Ahora, esto no nos da una explicación de los movimientos del 68, porque los movimientos del 68 no vienen tanto por el lado de la escasez, digamos, porque los que se movilizan no son aquellos que están más carentes incluso al ministro del Interior, que era el doctor Eduardo Jiménez de Arecha. Vos hablás en el exterior del doctor Eduardo Jiménez de Arecha, dicen, caramba, un gran jurista. Sí, como ministro del Interior un desastre. Ajá. Sí, bueno, de hecho, ¿te acuerdas que hablábamos contigo? Él fue el ministro cuando el asesinato de Liberarse, claro, ¿no? Exactamente, él era el ministro y, digamos, en una interpelación que le hacen en el Parlamento, en la versión taquigráfica se trasluce el odio. Dice, ¿quién es nuestro combandí uruguayo? Es un joven que vive en Pocitos, que veranea en Punta del Este y cuya familia, yo lo conozco y su familia, conozco también a su familia. Y él es el que está dirigiendo ahora. ¿Quién era ese joven? Rodrigo Rosena. El que fuera 2 veces rector. Exactamente, pero además dice nombre y apellido, fulano de tal. ¿Aludiendo a quién? Al combandí uruguayo. Ese era digamos, así como el Combandí era el dirigente en mayo 68 en París. Como el líder, digamos. Ahí está, ese era. Y era ese costado que no ponía a entender, pero al final es un pequeño burgués de manual, algo así. Entonces, de ahí sacaba Jiménez de Arechaga, primero, su rabia, es uno de los míos, es uno de mi círculo.
Y por otro lado, también la explicación, esto es un contagio, en realidad no tiene nada que ver con lo que es la frivolidad de estos jóvenes que ahora descubren. Es decir, más allá de la bronca personal de Jiménez de Arechaga, hay un hecho, y es que los estudiantes universitarios no son el sector más pobre de la sociedad. Naturalmente. Es decir, para lo que hay, digamos, también que es una novedad, y que yo creo que es una novedad importante, es que, digamos, allí hay como una interpelación que obliga a una opción muy fuerte entre, digamos, los que eran las prácticas tradicionales de la política uruguaya y lo que eran prácticas que se reclamaban, digamos, como novedosas. Es decir, los partidos tradicionales, esa forma de negociación política que implicaba siempre repartirse cargos y quedarse con los beneficios, un sistema político que venía muy debilitado por episodios, por hechos como que se vota en una ley para traer autos baratos a los legisladores, que se vota en un sistema de jubilaciones exclusivo para los legisladores, y además en el año 68 el tema de la infidencia y todo lo que eso había implicado, esa rara devaluación que hubo allí a fines de abril del 68. Bueno, todo eso decía, bueno, esa política se tiene que terminar, tiene que haber otra forma de hacer las cosas en este país, tiene que haber otra forma de funcionar. Y yo creo que ahí hay una cosa importante, y es la siguiente: de ese cuestionamiento, de esa fractura que se produce allí en la sociedad uruguaya, sobre todo frente al gobierno. Es decir, bueno, lo que hace el gobierno está bien porque está manteniendo el orden, lo que hace el gobierno está mal porque está violando las libertades. De esa fractura termina surgiendo el Frente Amplio, cosa que antes había sido imposible, no había podido surgir en todos los intentos anteriores. En el 62 había habido un intento de formar una alianza de partidos menores, fracasó, digamos, en el 66. Sí, no ni la repetir. UP ni el Fidel habían logrado, ¿verdad? Fidel habían logrado crear esa imagen de partido nuevo que va a terminar logrando el Frente Amplio. Lo interesante además es esto: muchas veces, en muchas circunstancias, muchos sectores y muchos dirigentes habían manifestado su desacuerdo con las mayorías de sus partidos, pero esos desacuerdos nunca llegaban hasta la elección. Lo que tiene de interesante la del 70, la del 68, claro, es que generó una radicalización y una fractura que fue permanente. Es muy rápido, a mi modo de ver, fue muy rápida, en cuestión de 2-3 meses, cuando mucho. Vos estabas en una posición en mayo, estabas en una posición completamente distinta en octubre, septiembre, pero esa posición que adoptaste en septiembre, esa, digamos, modificación rápida no fue efímera, se mantuvo permanentemente. Es decir, la gente que en ese momento se desengañó de los partidos tradicionales, y ves, por ejemplo, la manifestación del entierro de Liberarse, esa es la gente que después, en el 71, no va a querer volver a los partidos tradicionales. Pero porque además en este fenómeno nuevo de alianzas o de construcciones políticas nuevas, por primera vez, por lo menos con figuras de alto relieve, referentes explícitos de partidos tradicionales, en particular del Partido Colorado, dan ese paso, ¿no es cierto? Claro, dan ese paso. Rodríguez Camuso en el Partido Nacional también da ese paso. Es decir, porque, a ver, para que la gente entienda, que Michelini se haya ido del Partido Colorado a algo nuevo. Michelini jugaba de titular en el Partido Colorado, no es que era un muchachito de jopo prometedor, ¿no? No, era Fernando. Ahí va. Buen ejemplo. Fernando Amado tiene menos jopo que Michelini. Pero en todo caso, Fernando tendrá mucho o poco para dar, eso no se sabe. Es todavía, digamos, uno tiene la sensación de que Amado no ha dado todo lo que podría dar. No es el caso de Michelini, ¿no? Michelini era un tipo que había dirigido un sector político muy importante dentro del Partido Colorado, había sido ministro, había ocupado lugares, y además era un legislador, pero así, de esos de primera fila. Yo imagino que a mucho pensamiento de la sociedad en su conjunto, incluso de aquellos que ni siquiera terminan acompañando a Michelini, es decir, a la fresca, si este tipo se pasa con los demócratas cristianos, con los comunistas, de todo eso, ¿sabes? El ruido que todavía yo no termino de desentrañar es el vínculo Frente Amplio MLN. Porque ponele que el MLN, yo entiendo que en el arranque tenía como esa cosa de simpatía de los muchachos, que ese espíritu un tanto Robin Hoodesco, ¿no? Del que se dice que gozó en algún momento. Pero es muy claro, parece ser bastante claro, que conforme fue pasando el tiempo y las acciones armadas, incluso algunas fueron definitivamente inadmisibles, ya sé que todas lo son, pero algunas mucho más que otras, ¿no? Sí. Seguramente fue vaciándose de calor popular. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo jugaba ese
ese hecho, esta gente de izquierda armada que quiere la revolución socialista, allí y el Frente Amplio que a su vez pedía el voto. Ambigua, claro, hay una situación ambigua que el Frente Amplio no logró resolver y que creo que le costó. Digamos, el Frente Amplio se forma con, digamos, todo un proceso de formación, y allí el MLN, espontáneamente, por su propia voluntad, diciembre, enero 70-71, proclama su adhesión al Frente Amplio. Nadie se la pidió, pero proclama su adhesión al Frente Amplio, pero sigue la lucha armada. Es decir, no imagina como que ahí una cosa implica otra. Es decir, vos adherís al Frente Amplio, bueno, entonces guardá las escopetas por un rato. Siguieron hasta septiembre. En septiembre recién iniciaron una tregua después de la fuga del penal, de los 110 de fugados. Ahí recién iniciaron una tregua. Faltan 2 meses para las elecciones. Es decir, eso por un lado, digamos, a mucha gente del Frente Amplio lo fastidiaba bastante. Pero es raro, porque ya sé que no hay que hacer anacronía, ¿no? La seducción anacrónica siempre está a la vuelta de la esquina, igual que la revolución en aquella época, ¿no? Pero es raro que el Frente Amplio, ¿no? Un grupo dice, quiero adherir. Ay, qué bueno, bárbaro, de lo que queremos. Pero pará que mirá que sigo tirando tiros. Qué raro que no haya dicho, muchachos, no, pará. Bueno, si querés adherir a esto, dejá de tirar tiros, si no... Era un tema de debate interno del Frente Amplio. Además, uno lee las proclamas del MLN donde apoya el Frente Amplio y se da cuenta las broncas que tienen, porque esperaban que no hubiera elecciones. Se esperaban que las elecciones quedaran suspendidas, y resulta que se aproximaba la fecha de las elecciones y ¿qué pasa? Todo el mundo se alinea para votar en la fila de... Claro, con la credencial en mano. Que iban a quedar aislados. Entonces, para no quedar aislados, hacen esa manifestación de apoyo. Pero dicen, no, seguiremos con las armas. Y dentro del Frente Amplio había un debate fuerte, porque había sectores decididamente pro-tupamaros. El movimiento 26 de marzo era un brazo político del MLN. Mientras que por otro lado el discurso que hace Michelini, por ejemplo, es un discurso decididamente anti-MLN. Es decir, el Frente Amplio es la opción liberal democrática para frenar la violencia, mientras que por otro lado el discurso del MLN es el Frente Amplio es el camino para imponer, digamos, un paso en el camino para imponer nuestros proyectos. Entonces son dos discursos contradictorios. Claro, en aquella época muchas cosas, casi todas no se sabían. Que iba a venir la dictadura, que la dictadura iba a venir en realidad por derecha, que iba a ser... Lo que la dictadura iba a venir por derecha era una cosa previsible, porque, digamos, bueno, eso ya lo anunciaba. Quiero decir que si hubiera ganado la revolución socialista de los Tupamaros, seguramente se iba a imponer un régimen con libertades acotadas por izquierda, a eso me refería. Está bien. Eso. Fíjate que además esto hizo que, por ejemplo, durante todo el periodo de 1985-89, el PDC se opusiera frontalmente al ingreso del MLN al Frente Amplio. Claro. Recién se produce el ingreso del MLN al Frente Amplio cuando se forma el nuevo espacio, y el PDC se separa. Se va en batalla y exactamente, y el PDC. Pero hasta ese momento el PDC se opuso justamente argumentando que el MLN había jugado deslealmente con el Frente Amplio y que habían jugado con 2 camisetas. Que la camiseta del Frente Amplio era lo que se veía, pero abajo estaba la camiseta de los Tupamaros. La vuelta de la vida provocó que en el partido Frente Amplio terminara siendo presidente José Mujica. Claro, ¿no? exactamente. Y además el MLN, a través de su espacio 609, la fuerza más votada durante las últimas 3 elecciones. Incorporado al Frente Amplio. Bueno, sí, ya con... Es decir, claro, nadie podía imaginar eso. También hay muchos cambios en toda esta situación, pero a lo que me interesaba señalar era que en toda esa transformación que tiene la política uruguaya, que hace surgir, digamos, primero al Frente Amplio como partido desafiante, después como hegemónico, aparece en el año 68. Deriva de lo que pasó en el año 68. Bueno, Carlos, muchas más preguntas me quedan por hacerte. Ameritarán nuevos encuentros. Seguramente. Muchas gracias. Yo sé que esto no va a quedar así. Gracias, Carlos, como siempre. Gracias a ti. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.